Hola a todos, hoy os voy a presentar un proyecto al que he denominado Caminando hacia la división. Este proyecto fue premiado en su día por la Universidad San Jorge como el mejor proyecto de buenas prácticas educativas. Dicho proyecto lleva desarrollándose 20 años, tanto en el Centro Concertado FEC Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza como en algunos centros públicos, obteniéndose en todos ellos unos muy buenos resultados. El principal problema que tenemos a la hora de enseñar el algoritmo de la división a los niños y niñas suele estar en el ámbito de la fluidez en el cálculo mental, haciendo a la vez multiplicaciones y restas. Es por ello por lo que ideé este proyecto. Con él se busca trabajar el cálculo mental desde un punto de vista lúdico, que lleve a los alumnos y alumnas a hacer las divisiones sin saber que las están haciendo. El proyecto consta de 5 partes. Primero, completar decenas. Segundo, el superpoder de la resta. Tercero, multisumas. Cuarto, multirestas. Quinto, multirestas locas. Para realizar bien las divisiones hay que tener suficiente agilidad en las multiplicaciones y en las restas. Para aprender las tablas de multiplicar existen muchos recursos. Por eso yo me centré en la resta y en la multiplicación. Hoy en día muchos maestros enseñan el algoritmo de la división con restas, pero los que impartimos las matemáticas en cursos posteriores sabemos del problema que arrastran los niños y niñas que así lo realizan cuando tienen que hacer divisiones con divisores de 2 o más cifras. Para realizar todo, desarrollé unas fichas que ahora he digitalizado y están a vuestra disposición en Internet. En la página web personal que se llama como mi canal Primates, Matemáticas de Primaria, y también en Ungeniali. Se trata de fichas interactivas alojadas en la web Live Worksheet. Si lo deseáis, también os las podéis descargar en PDF desde ahí. Aunque lo realicé para desarrollarse en tercero de primaria, los 2 primeros pasos podrían darse en primero y segundo de primaria respectivamente. El primero es completar decenas. Busca el dominio en los niños de la descomposición del 10. Os voy a mostrar cómo lo trabajo. Para ello parto del uso de las manos. Ante cualquier número de una cifra que pongamos, usaremos los dedos de las manos. El número que completará la decena será el número de los dedos que no tengamos levantados. Vamos a ver un ejemplo. Si, por ejemplo, nos dan el número 3, levantarán 3 dedos de una mano. Y nos han quedado sin levantar 7 dedos, que son los que faltan para completar las decenas. Al hacerlo, reiteradamente, logramos el automatismo y que ya no dependan de los dedos de las manos. Si lo hacemos en primero, según vayan dando los números de distintas decenas, iremos trabajando las distintas fichas. Buscaremos que se den cuenta de que solo tenemos que fijarnos en las unidades para saber cuánto le falta para completar las decenas. Este es un ejemplo de las fichas interactivas a completar. Si no conocéis la web donde está alojada, debéis saber que al final se corrigen y pueden ver al momento sus errores. Además, como profesor, tienes acceso a la ficha que han realizado tus alumnos y alumnas, viendo sus errores y aciertos. El segundo paso es el superpoder de la resta, que busca agilizar las restas entre números de decenas consecutivas, lo que llamamos las restas conllevadas, pero en decenas consecutivas, que son las que usamos en la división. A los niños y niñas se les presenta como una forma de restar que se realiza sumando. Para restar 2 números que pertenecen a decenas consecutivas, se parte de completar decenas, simplemente ver qué número completa la decena del menor, del sustraendo. Y a este número obtenido se le suma las unidades del mayor, del minuendo.
Así, si tenemos que restar 24 menos 18, aunque podemos aprovechar también para decir cuántas van del 18 al 24, que es como decimos cuando estamos haciendo la división, pues entonces cogeremos el número menor, que es 18, y vemos cuánto le falta para completar su decena, que es lo que hacíamos en el paso anterior. En este caso es 2, y le sumamos las unidades del número mayor, que son 4. 2 más 4 igual a 6. Esa sería la respuesta. Lo he colocado en una tabla porque es lo que puse en una ficha de iniciación para que lo vieran gráficamente. Entonces, ahora tenemos un ejemplo de las fichas interactivas a completar. En las fichas escribirán cada paso para ir automatizándolo poco a poco y que no necesiten escribirlo. Cuando completan todos los niveles se les da este dibujo sin pintar para que lo completen al haber alcanzado el superpoder de la resta. El tercer paso son las multisumas, que son una tabla con 4 casillas. Las de arriba serán a la izquierda el dividendo y a la derecha el divisor. Las de abajo serán a la izquierda el resto y a la derecha el cociente. Pero aquí es simplemente un ejercicio de cálculo mental para agilizar la multiplicación y la suma. Pero si nos fijamos bien, realmente estamos haciendo ya la prueba de la división. Vamos a verlo pues con un ejemplo. Primero multiplico las cifras de la derecha, que serán el divisor y el cociente. En este caso, 7 por 3 son 21. Y luego le sumaré el resto, que es la casilla inferior izquierda. 21 más 6 igual a 27. En caso de que usemos el algoritmo anglosajón, debería adaptarse según el siguiente ejemplo. Pondríamos en la primera columna el divisor y en la segunda columna arriba iría el cociente. En medio el dividendo y debajo el resto. Este es un ejemplo de las fichas interactivas a completar. El cuarto punto, las multirrestas. En el caso de las multirrestas, partiendo del mismo cuadro, en este caso lo que tendremos que hallar es el resto. Para ello multiplico las cifras de la derecha, como hemos hecho en el caso de las multisumas. 7 por 3 igual a 21. Y el resultado se lo resto al número situado arriba de la primera columna, el correspondiente al dividendo. Del 21 hasta el 25 van 4 y escribo el resultado en la casilla. En este caso no hemos necesitado usar el superpoder de la resta, ya que son de la misma decena. Si fueran de decenas consecutivas, debería proceder mentalmente usando el sistema trabajado en el segundo punto. Si os dais cuenta, esto ya es la división. Como he indicado antes, en el caso de usar el algoritmo anglosajón, tendría que plantear la multirresta como en ese dibujo. Este es un ejemplo de las fichas interactivas a completar. Por último, tenemos las multirrestas locas. Para hacer la transición hasta llegar al algoritmo de la división, procederemos en primer lugar a presentarles multirrestas con otras casillas vacías. Primero unas en las que falte la casilla correspondiente al divisor o la casilla correspondiente al cociente. A continuación les presentamos unas multirrestas en las que ya van a tener que hacer realmente divisiones sin que ellos lo sepan, puesto que tienen que hallar el cociente y el resto. Ahora bien, deben cumplir el requisito de que la casilla correspondiente al resto sea menor que la correspondiente al divisor. Como todavía no se les ha nombrado estos términos, se les indica que se fijen en las casillas sombreadas, como puede verse
en estos ejemplos. Y ya por último, haremos ya la transición a la división. Para ello, partiremos de la tabla, remarcaremos las líneas que hacemos para hacer la división y haremos desaparecer la tabla borrando las líneas exteriores e interiores sobrantes. Las fichas podéis encontrarlas, como ya he dicho, en la web de Live Worksheet o también en mi página web de Primates, donde se encuentran los enlaces a estas fichas. Espero que os sirva en vuestra labor educativa.